Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Revelación de Cristo. Y voy a hablar del libro de Juan, no de una forma histórica, pero sino históricamente cómo esta literatura inspirada comparte una realidad espiritual eterna. Entonces vamos a mirar el libro de Juan como si fuera una parábola, como si fuera una ilustración de esa realidad interna dentro de nuestro ser. Entonces vamos a mirar la vida de Jesús, como Jesús, el ser humano, como tú y como yo, y su experiencia con esta realidad, con el espíritu de la vida. Y entonces ese espíritu de la vida, a través del libro de Juan, es Cristo. Y vamos a notar esas dos diferencias. Jesús, el ser humano físico. Cristo, el espíritu dentro del ser humano. El espíritu que motivó a Jesús a ser el ser humano que fue, como lo vemos a través del libro de Juan. Entonces, para conocer esta verdad histórica, espiritual, entonces quiero compartir la realidad de la historia y la realidad de cómo literatura a través de generaciones ha compartido esta misma realidad, este mismo espíritu, esta misma conciencia desde siempre. Entonces, para ser justo y real, pues voy a compartir la literatura para que tengamos un entendimiento de la historia y de lo espiritual, y que podamos entonces conocer, interpretar, entender mejor la literatura que a nosotros nos ha marcado, nos ha influenciado y llamamos Nuevo Testamento, o en este caso los evangelios, la buena noticia de la revelación, del entendimiento de Cristo. Entonces voy a flipear mi teléfono y vamos a ver esta realidad. Entonces, históricamente, para conocer y que se nos haga simple, quiero traer como evidencia histórica el Bhagavad Gita para que nos ayude a entender esta ilustración de, como dije, lo que es. En este caso en esta historia, a personificar aquí a Jesús, quien fue en la historia el devoto o el estudiante de esta enseñanza, el canto del Señor, donde la cual tiene que ver con esa misma realidad espiritual. Cómo el ser humano viene a entender dentro de sí la realidad del Espíritu de Dios. Y a través del Oriente, esta realidad se enseñó en este poema histórico, el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor y que aquí he hablado. Entonces, como he compartido, Jesús, aquí en este personaje, no que este fue Jesús, sino que en la historia Jesús se identificó con esta historia, y es como para nosotros en forma de ilustración para que nos ayude a entender el libro de Juan y lo que estamos leyendo aquí. Entonces quiero utilizar esta imagen para que nos ayude a entender esta realidad. Y es como decir, si Jesús en la historia vino a ser representado en este personaje, Arjuna, al igual que para nosotros en nuestro presente, si estudiamos este poema, el canto del Señor, entonces también nosotros nos vendríamos a identificar con Arjuna. Entonces, porque la enseñanza es el consejo divino de Dios que le da al ser humano para que viva su vida. Y es el ser humano que cuando entiende el consejo divino, es el ser humano que vive
con una conciencia divina. Y eso es prácticamente el mensaje de esta historia. Ahora, si vemos en la historia, podemos entender cómo Jesús fue ese ser humano que fue instruido en esta sabiduría espiritual. Y por eso entonces en el libro de Juan nos inicia como el prólogo, Cristo, la palabra eterna. Entonces, aquí como en forma de ilustración, Krishna en esta historia representa la esencia divina o representa al Espíritu de Dios, ¿ves? Y por eso en esta imagen nos ayuda a exteriorizar visiblemente un concepto espiritual. Entonces, por eso vemos la iluminación, la luz, los diferentes colores, todo esto es símbolo, pero que nos ayuda entonces a entender esta simbología. ¿Ves? Cristo, la palabra eterna. Aquí vemos a Krishna. Qué cosa que suenan casi iguales. Y entonces, pues por eso vemos en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, así es como nosotros venimos a entender. Por eso vemos en el verso 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y la vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando entendemos en la historia, ves la iluminación, refiriéndose a la iluminación viene a ser la verdad o viene a ser el entendimiento de algo supremo por el cual el ser humano entonces vive. Y así podemos entonces ver cómo según el texto nos está y nos va a revelar una realidad espiritual. ¿Y cuál es esa realidad? Prácticamente esta misma, lo que sucede cuando el Espíritu Divino de Dios es dentro del ser humano y lo que causa la transformación y reformación. Así entonces, voy a continuar con el libro de Juan y podemos entonces ver cuando uno continúa leyendo los textos, como dice, la luz brilla en la oscuridad. La luz entonces aquí se está refiriendo a la luz que viene a ser a la verdad. O la luz viene a ser también la justicia. O la luz viene a ser el bien. ¿Ves? Lo que representa a través del Evangelio la esencia de Dios. La pureza, la verdad, la perfección. ¿Ves? Lo que representa el atributo, el carácter, la realidad divina o ley suprema de vida, la esencia que siempre es, o el espíritu a través de la humanidad que representa lo verdadero, lo justo, lo perfecto, lo que llamamos Dios. Eso es la luz que vino en el contexto de Juan como símbolo a alumbrar, a iluminar, a revelar, a dar entendimiento. ¿Y cuál es esa luz? Entonces, a través del libro de Juan, vemos que era la luz que Jesús, el ser humano, contenía, era el entendimiento que él contenía. Y aquí a través del libro de Juan, como está compartiendo una historia, una parábola, entonces necesitamos de interpretarlo, leerlo para entenderlo en esa forma de que está en forma de un cuento, contándonos una historia simbólica. Pero esta historia simbólica, esta parábola, contiene la máxima revelación del ser humano, que es conocer su verdadera naturaleza.
su verdadero espíritu. Es conocerse a sí mismo de una forma trascendental. Tal vez la religión y la tradición de nosotros nos trajo y nos agrupó, nos condicionó, nos enseñó, nos formalizó hasta cierto punto. Pero a través de la historia, el hombre ha querido compartir algo mayor, una realidad más significante. Entonces, nosotros nos podemos quedar en solamente leyendo la letra y tratando de interpretar las historias como el libro de Juan, literalmente. Como lo leemos, así como la letra dice, así tratamos de entender basado a nuestra racionalización y nuestra formalización de entender lo que la letra dice. O podemos optar por conocer la verdad y conocer la historia y conocer cómo a través de la historia el mismo espíritu, la misma conciencia, la misma realidad siempre es. Y desde que el ser humano es consciente de esa realidad que llama espíritu, que llama esa motivación por la cual vivir, ha compartido historias, cuentos para identificar esa suprema realidad. Y por eso, si nosotros miramos historias como los Upanishads, he mencionado historias sin temor, pero con el fin de conocer el espíritu, conocer lo que llamamos Dios. Entonces podemos mirar a través de la historia cómo se ha revelado. Inclusive, si miramos lo que se encontró en el libro de Tomás, de Nag Hammadi, o el recurso Q. Recurso Q, que es el recurso más cercano a la vida de Jesús. Y cuando uno conoce el recurso Q, como que fue el primer evangelio que tal vez Marcos utilizó para desarrollar Marcos, después Mateo, Lucas y tenemos después a Juan. Pero el recurso Q demuestra un evangelio diferente a cómo nosotros interpretamos los evangelios y entendemos a través de la formalización de nuestras tradiciones de fe. El fin de esta serie de videos es conocer la verdad de lo espiritual y conocer la máxima revelación de Cristo. No estoy compartiendo otras religiones para convertirnos a otras ideologías, no, sino para enriquecer nuestro entendimiento en la tradición en la cual fuimos nacidos e instruidos. En el caso mío, fui nacido en la cristiandad y basado a esa verdad quiero crecer en el máximo entendimiento de lo que Jesús, Cristo, es a través de la historia. Así que continuemos viendo esta serie de videos. Hasta aquí termino y continuamos en el próximo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.